Capítulo 807. Desde adentro. Cuando Sunny oyó lo que Nepis tenía que decir, casi le pisa el pie. Su ritmo se rompió, lo que dificultó su permanencia en el flujo de la danza. Evitó por poco tropezar, recuperó la compostura y le lanzó una mirada ardiente. ¿Qué? Su expresión no cambió. ¿Me oíste? Sunny abrió la boca, se demoró un momento, luego simplemente se dio la vuelta y la tomó de la mano. A pesar de que mucha gente se quedó mirando este repentino giro de los acontecimientos, atravesó a los invitados que bailaban, obligando a Nep a seguirlo. Dejaron el centro del gran salón y luego desaparecieron por completo de la cámara central. Encontrándose en un corredor que corría a lo largo del salón de baile, Sunny caminó rápidamente, buscando una habitación vacía. Finalmente, tuvo que conformarse con una especie de cocina. Varios cocineros y sus ayudantes estaban ocupados preparando más refrigerios para los invitados del baile, o más bien, lo habían estado. Incluso antes de que Sunny entrara en la habitación, las sombras en su interior se movieron repentinamente y se oscurecieron, sobresaltando al personal de la cocina. Lanzándoles una mirada pesada, dijo con voz tranquila: Váyanse. Los cocineros miraron fijamente a los dos maestros confundidos por un par de momentos, luego retrocedieron silenciosamente y salieron por una puerta diferente, con sus rostros pálidos. Sunny y Nepis se quedaron solos. Esperó un poco, luego soltó su mano y extendió la suya. Una extraña flauta tallada en hueso de esmeralda apareció en ella de un remolino de chispas. Sunny se la llevó a los labios y sopló por el agujero. Sorprendentemente, no salió ningún sonido de la flauta. En cambio, parecía haber absorbido todos los sonidos, envolviéndolos en un cono de silencio. Ahora, nadie habría podido escuchar sus conversaciones. Las sombras de Sunny también vigilaban afuera, de la cocina, solo para asegurarse. Finalmente, se giró hacia Nepis y gruñó. ¿Tú? ¿Unirte a Valor? ¿Qué? ¿Qué diablos? Estrella Cambiante suspiró, luego dio un paso atrás y se apoyó en la pared. Luego, habló con su voz habitual, calmada y firme. ¿Por qué estás tan sorprendido? Sunny la miró con un silencio atónito. Luego, negó con la cabeza. ¿Qué pasa con tus grandes metas? Después de todas las locuras que hiciste, después de toda esa charla sobre desear poner de rodillas a los 3 demonios y destruirlos, ¿te vas a unir a ellos? Los ojos de Nep se volvieron sombríos. Mis planes no han cambiado, Sunny. Él frunció el ceño. Entonces vas a destruir a Valor, pero también te vas a convertir en uno de ellos. ¿No ves la contradicción? Ella lo miró intensamente, luego dijo con voz de emoción hirviente pero reprimida. No hay contradicción. Por el contrario, esta es la única forma en que puedo avanzar en mis metas. Nepis dio un paso adelante y lo perforó con una mirada abrasadora. Los soberanos son, en efecto, demasiado fuertes. Su poder es, de hecho, demasiado temible. Y yo soy realmente demasiado débil para contender con ellos, de momento. Sin embargo, caerán por mi mano, al final. ¿Esperabas que 2 años de estar perdido en el reino de los sueños hubieran embotado mi resolución? ¿Creías que me rendiría? Sunny negó con la cabeza con una expresión sombría. Changing the Star sonrió. No. Mi determinación solo se hizo más fuerte. Pasé tantos días, tantas noches pensando en cómo avanzar y acabar con estos viejos monstruos. No fue muy difícil darme cuenta de que si mi propia fuerza no era suficiente, tenía que pedírsela prestada a alguien más. ¿De quién debo pedir prestada fuerza, entonces? Ah, pero eso es tan obvio. Si los soberanos son tan poderosos, ¿por qué no usaría su propio poder para destruirlos? Sunny parpadeó lentamente. Así que, divide y vencerás. ¿Este es tu gran plan? Nepis se encogió, de hombros. Ya están divididos. Tengo que agradecerte por eso, por cierto. Aunque el conflicto entre Valor y no se había estado gestando durante mucho tiempo, la repentina aparición del ejército de los soñadores lo empeoró.
Pero sobre todo, la muerte de San Cormac y el regreso del desterrado príncipe de la guerra fue lo que finalmente lo hizo intolerable para los grandes clanes. Frunció el ceño. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver Mordred con todo esto? Changing Star sonrió oscuramente. Está en la misma posición que yo. Lo que significa que hará lo mismo que yo. Él también habría buscado una manera de usar a uno de los soberanos contra el otro. Los ojos de Sani se abrieron de par en par. Mordred le guardaba rencor a sus dos padres, tanto al que le había engendrado como al que le había criado. Eso dejaba solo. No me lo digas. ¿Ese lunático va a juntarse con el clan Canción? Nepisa sintió satisfecha. Me extrañaría que no lo hubiera hecho ya. Y si yo llego a esa conclusión, es que Valor también estará al tanto. ¿Por qué crees que la disputa entre los dos grandes clanes se ha recrudecido tanto de repente? Valor tiene menos santos. Gracias a Seisan, Valor tiene menos semillas de despertados prometedoras. Y ahora, una de sus creaciones más formidables se ha aliado con el adversario. ¿Cómo crees que van a reaccionar? Sani la miró sombríamente. Mal. Estrella Cambiante se quedó un rato pensativa y luego asintió. Pero eso es lo que me coloca en una posición única. Sí, soy pequeña y débil. Sí, mi fuerza individual es más o menos insignificante. Sin embargo, debido a la situación de desventaja del gran clan Valor, ellos me necesitan desesperadamente. Mi valor en esta situación es desproporcionado respecto a lo que hubiera sido en otras circunstancias. Por eso están dispuestos a dejar de lado sus ganas de verme muerta y están dispuestos a aceptarme. Sani se burló. Todo eso está muy bien. Pero ¿por qué querrías tú aceptarles a ellos también? ¿No sería mejor mantenerse al margen y ver cómo los dos grandes clanes se destrozan mutuamente para después lanzarte sobre el vencedor debilitado? Nepis negó con la cabeza. Por mucho que se debilite uno de los grandes clanes, su armadura seguiría siendo demasiado fuerte e impenetrable para que yo pudiera atravesarla. Él arqueó una ceja. Entonces, ¿qué? Nepis lo miró. Llamas blancas danzaban en sus ojos. Entonces no lo intentaré. Más bien esquivo la protección y los ataco desde dentro. Capítulo 808. Una conversación largamente esperada. Sani hizo una mueca. Lo que Nepis había dicho tenía sentido, como cualquier palabra sentido que se pueda aplicar a ella. Nepis quería destruir el hechizo de pesadilla, y los soberanos estaban en su camino. Igual que Gunlaug, el cruel tirano del castillo brillante, ellos habían aparentemente abandonado la liberación del hechizo y se habían conformado con el gran poder que éste les había concedido. Lo peor era que ellos impedían que otros ascendieran y amenazaran su posición, al menos así se veía desde abajo. Quizás los soberanos tenían otras razones para su despotismo e inacción, pero Sani no tenía forma de saberlo. A Nepis no le importaba. Para ella, no eran más que un obstáculo que debía destruir. Su deseo personal de vengar al clan Llama Inmortal y castigar a quienes habían traicionado a su padre solo hacía la tarea más dulce. Sin embargo, sus enemigos eran muy poderosos. Solo podría enfrentarlos si se convertía en suprema, pero el camino a la supremacía estaba custodiado por las mismas personas que necesitaba destruir. Frente a este callejón sin salida, había decidido usar el poder de los soberanos para vencerlos. También quería infiltrarse en las filas de su enemigo y ponerse en posición para atacar a uno de los grandes clanes desde adentro cuando llegara el momento. Sani suspiró profundamente. Entonces, aclárame esto. Te unirás al clan Valor, lucharás por ellos hasta que el clan Song sea destruido para ganarte la confianza de Anvil, y luego volverás tu espada contra él. Nepis vaciló durante unos momentos, luego se encogió de hombros. Más o menos. ¿Por qué? Se frotó la cara. Este es un plan terrible. Este plan tiene más agujeros que un queso suizo. Quien sea que sea ese tal suizo. ¿Quién dice que Valor ganará esta guerra? ¿Quién dice que Yunque te tratará alguna vez como algo más que una amenaza latente? ¿Crees que es tonto? Seguramente sabe cuánto lo odias. Estrella Cambiante lo miró tranquilamente. Yo lo digo.
Yo digo quién gana. Yo digo si confía en mí o no. Todo depende de mí, ¿no? Si quiero que la gran canción del clan caiga, tengo que asegurarme de que caiga. Si quiero ganarme el favor de Yunque, tengo que asegurarme de que me favorezca. No soy un observador pasivo en esto, Sunny. Tengo la agencia para darle forma al futuro en lo que quiero que sea, o al menos intentarlo. Claro, las posibilidades de éxito son escasas. ¿Pero cuándo han estado las probabilidades de nuestro lado? Sunny se burló y negó con la cabeza. Te lo concedo. Nuestra suerte siempre fue terrible. Sin embargo, hay una diferencia entre ser arrojado a un peligro abrumador contra tu voluntad y decidir ponerte en riesgo por tu propia voluntad. A diferencia de antes, no tenemos que ser perdedores. Tú estás eligiendo esto. Nepis también negó con la cabeza. Ahí es donde te equivocas, Sonny. ¿De verdad crees que tengo alguna opción? ¿Crees que puedo dar marcha atrás ahora? ¿Que los soberanos alguna vez me dejarán ser? No, para eso es demasiado tarde. Es como tú dijiste, Valor está decidido a cobrarse su pedazo de carne. Todo lo que puedo elegir es dónde hunden sus dientes. Él la fulminó con la mirada por unos momentos, luego escupió. ¿No estás olvidando algo? Al mirarlo, Estrella Cambiante frunció el ceño. ¿Qué? Sunny dio un paso adelante. Tú, me está olvidando. Yo también tengo algo que decir, carajo. Ella permaneció callada por un rato. Eventualmente, Nepis dijo. No te estoy obligando a hacer nada. No tienes que seguirme a Valor si no quieres. Una sonrisa torcida apareció en su rostro. Oh, genial. ¿Pero eso es realmente cierto? Después de todo, hay un cierto vínculo entre nosotros. Solo soy libre de hacer lo que quiera hasta que tú decidas lo contrario. ¿Quién sabe si tu estado de ánimo cambiará algún día? Nep lo miró fijamente durante unos largos segundos. Luego, suspiró y se cruzó de brazos. Ah, así que de eso se trata esto. Sunny apretó los dientes, luego dijo lentamente. Ya que estamos hablando de ello, hablemos. Esta conversación se veía venir desde hace mucho tiempo. Entonces, Nephis, dime, ¿qué vas a hacer con tu poder sobre mí? Su rostro permaneció impasible. Nep lo miró con frialdad por un momento y luego dijo. Nada. Nunca te ordenaré que hagas algo por mí, nunca más. Sunny ya estaba abriendo la boca para replicar antes de que ella terminara de hablar, pero luego se congeló. Se quedó quieto por unos momentos, luego soltó un largo suspiro. Bueno, bien, porque si alguna vez lo intentaras, uno de nosotros habría muerto. Eso no es una amenaza, solo un hecho. De repente, brillaron unas chispas blancas en los ojos de Estrella Cambiante. Se inclinó ligeramente hacia adelante y dijo, con voz llena de una emoción apenas contenida. ¿Y sabes por qué? Sintiendo de repente una sensación de inquietud, Sunny frunció el ceño. No, no puedo decir que lo sepa. ¿Por qué? Dio un paso adelante y se detuvo frente a él, casi tan cerca como habían estado durante su baile. Su rostro estaba inmóvil, pero sus ojos estaban llenos de una llama abrasadora. Porque no necesito que nadie me siga contra su voluntad. No necesito un collar mágico para que la gente me sirva. No necesito esclavos. Eso no es suficiente para mí, Sunny. ¿Por qué debería conformarme con la sumisión cuando puedo tener lealtad? La gente que me seguirá, me servirá y me obedecerá lo hará porque es su deseo más ardiente. Lo harán con una sonrisa. Si alguna vez quiero hacerte mío, Sunny, te harás mío, no porque te haya obligado, sino porque tú lo querrás. Eso, también es un hecho. Él la miró durante unos momentos, sorprendido por la repentina intensidad de sus palabras. Entonces, una expresión obstinada apareció en su rostro. ¿No estás demasiado llena de ti misma? ¿Quién te crees que eres para decidir lo que quiero? Nephis lo miró, luego se dio la vuelta y suspiró. Soy la persona que mejor te conoce en el mundo, Sunny. En 2 mundos, incluso. Se demoró unos momentos y luego añadió en voz baja. Como he dicho, nunca te obligaré a hacer nada. Pero te guste o no, nuestros destinos están entrelazados. Y ese vínculo no tiene nada que ver con tu habilidad innata. En realidad,
Se enredaron en el momento en que nos conocimos, frente a las puertas de la academia. Simplemente no lo sabíamos todavía. No puedes escapar de ello. No puedo escapar del destino. Sunny miró a Nefis durante un largo rato y luego sonrió oscuramente. Obsérvame. Con ello, apartó la flauta de hueso, se dio la vuelta y abandonó la cocina. Al entrar en el pasillo, Sunny se alejó. Sus fosas nasales estaban dilatadas y su rostro estaba contorsionado por una expresión de ira. Mientras caminaba, sacó su comunicador y marcó un número conocido. Después de un rato, una voz femenina resonó desde el altavoz. Sunny, qué grata sorpresa. Es bueno saber de ti. Vaciló unos instantes y luego respiró hondo. Entonces, Sunny sonrió y respondió en tono amistoso. Maestro Jet, hola, tengo una pregunta, para usted. Hizo una pausa y luego preguntó. ¿Qué tan frío hace en la Antártida? Capítulo 809. Verdadera fuerza. Sunny estaba furioso y enojado. Una vez más, hablar con Nefis le hizo perder el equilibrio. Sin embargo, la decisión que tomó no fue emocional. Tuvo la suficiente compostura para mantener la cabeza despejada incluso estando afectado por sentimientos vehementes. Años de batallas y conflictos desastrosos le habían enseñado a mantener la cabeza fría. Por tanto, su elección fue fría y calculada. Dos cosas habían quedado claras durante la conversación. La primera era muy sencilla: Nefis pretendía unirse al gran clan Valor, mientras que Sunny no quería tener nada que ver con ello. Una cosa era convertirse en vasallo de un clan poderoso y próspero para hacer uso de sus vastos conocimientos, arsenal y recursos. A pesar de su fuerte deseo de seguir siendo independiente, Sunny había entretenido la idea él mismo. Sin embargo, era completamente diferente unirse a un clan asediado que estaba a punto de entrar en una guerra destructiva y sangrienta contra un adversario igualmente temible. Para colmo de males, Valor estaba en el lado perdedor de la ecuación. Su enemigo, el gran clan Song, tenía todas las ventajas. E incluso peor que eso era la idea de unirse a una facción beligerante con planes conscientes de traicionarla más adelante. Nefis estaba más que dispuesta a enfrentarse finalmente no a uno, sino a ambos grandes clanes en batalla. Tenía sus objetivos y convicciones, pero Sunny solo quería que lo dejaran solo. No veía ninguna razón para seguirla a las fauces del dragón. Más aún, con su unión a Valor, la condición inicial que lo había obligado a iniciar las condenadas negociaciones en primer lugar se resolvió. Como Valor estaba dispuesto a conformarse con reclutar solo a un miembro de la cohorte y Estrella Cambiante estaba dispuesta a desempeñar el papel de recluta, entonces, ¿por qué demonios lo seguiría él? En resumen, a pesar de todos los sentimientos contradictorios que se desataron en el corazón de Sunny, la situación era bastante sencilla. No había ninguna razón de peso para que él entrara al servicio del gran clan, pero hubo una oportunidad conveniente para que él diera un paso atrás y se marchara. Sería un tonto si no lo aprovechara. Por supuesto, en realidad, las cosas eran un poco más complicadas. Lo que Estrella Cambiante había dicho podría haberlo enfurecido, pero no estaba equivocada. De hecho, sus destinos parecían estar entrelazados. Desde que nacieron en el mismo año hasta que recibieron aspectos divinos y complementarios, desde que se conocieron a las puertas de la academia hasta que fueron enviados al mismo pequeño parche de la costa olvidada, ya sea por coincidencia o no, su conexión fue mucho más allá del vínculo de las sombras. Sunny tenía una fuerte sospecha de que su atributo intrínseco, destinado, tuvo mucho que ver con poner a Nefis en su camino. Y por mucho que Sunny quisiera desafiar al destino, no era lo suficientemente arrogante como para pensar que estaba listo para romper sus cadenas todavía. Ya podía ver cómo, sin importar lo que hiciera, no podría evitar chocar contra Changing Star nuevamente.
Había tenido razón cuando dijo que era imposible para ellos escapar por completo de la atención de los grandes clanes, más para ella, pero también cierto para Sunny. Con su ascenso meteórico, su designación de activo estratégico especial y su conexión con Epis y Mordred, sin mencionar Shadowguard y Weaver, entrar en contacto con los soberanos y sus dominios era solo cuestión de tiempo. Incluso si Nep se uniera a Valor y Sunny no, lo más probable es que se encontraran de nuevo pronto. La pregunta, entonces, era más sobre la naturaleza de su relación futura que si existiría o no. Entonces, ¿qué podía hacer Sunny para darle forma a algo que tuviera una apariencia de corresponder a sus deseos? Quizás la revelación más importante que había resultado de su conversación fue la naturaleza de las intenciones de Nep hacia Sunny y su poder sobre él. Sunny había pasado varias semanas metiendo la cabeza en la arena y evitando esta discusión crucial. Como resultado, esas semanas habían sido, tal vez algunas de las más agradables de su vida. Sin embargo, sus acciones también habían provocado que todo explotara en su cara, al final. Nepis había dicho en términos inequívocos que no tenía intención de volver a darle otra orden. No por ninguna consideración moral, sino simplemente porque estaba por debajo de ella. Changing Star no necesitaba un esclavo reacio. Despreciaba la idea de obligar a alguien a obedecerla. En cambio, planeaba que la gente la siguiera por su propia voluntad. En lugar de esclavizar a alguien, prefería que la gente se esclavizara y se atara por su deseo de servirla. Nep le había dicho que nunca lo obligaría a hacer nada. Pero también parecía estar segura de que él la seguiría voluntariamente al final. Y eso, para Sunny, era el problema central de la dinámica entre ellos. Creía que Nepis lo valoraba. Incluso lo respetaba. Pero a pesar de todo eso, todavía lo veía como un seguidor. Y un seguidor nunca podría ser un igual. Maldita sea. Lo peor de todo es que su postura no era infundada. Sunny no pudo evitar pensar en su conversación con Effie. La cazadora le dijo una vez que él nunca sería más fuerte que Changing Star, porque Changing Star tenía algo que a él le faltaba. Convicción. Sunny estuvo tentado a desestimar su bien intencionado, pero mordaz comentario. Sin embargo, no podía ignorar el hecho de que a pesar de todos sus desesperados intentos, a pesar de que casi se mató varias veces para alcanzar a Nepis, todavía había una notable brecha de poder y logros entre ellos. No creía que le faltara determinación. Los dioses sabían que muy pocas personas se habían esforzado tanto y soportado tanto como él. Pero su última conversación con Changing Star finalmente le había dado a Sunny una idea de lo que era exactamente lo que le faltaba. Para Sunny, su determinación no era menos intensa que la de Nep. Sin embargo, todos sus objetivos eran internos. Todo lo que hacía era reaccionar a las cosas. No se esforzaba por alcanzar nada, sino que solo se esforzaba por evitar y alejarse de las cosas. Alejarse del peligro, de la pobreza, del propio destino, siempre había sido reactivo. Nep, por el contrario, siempre había sido activa. Ella siempre perseguía un objetivo que era más grande que ella misma. Como resultado, su convicción la empujaba hacia adelante como una fuerza externa, mientras que Sunny estaba estancado tratando de levantarse sin nada que lo impulsara hacia adelante. Por eso estaba destinado a quedarse siempre rezagado. El deseo egoísta de alcanzar la riqueza material y vivir libre nunca sería capaz de empujarlo tan fuerte y tan lejos como el sueño loco e inalcanzable de Changing Star la estaba empujando a ella. Al menos ese era su pensamiento actual. Tal vez todo era una mierda sin sentido. En cualquier caso, Sunny estaba decidido a intentar encontrar una motivación igualmente poderosa. O bien le ayudaría, o no. Sin embargo, pasara lo que pasara, no estaba satisfecho con ser visto como un seguidor valioso en lugar de un igual. Todavía estaba decidido a hacerse más fuerte, mucho más fuerte, y si la convicción era
lo que hacía falta para acelerar su progreso, estaba dispuesto a intentarlo. ¿Dónde se supone que uno encuentra la convicción? Bueno. Sunny estaba bastante seguro de que intentar salvar a cientos de millones de personas en la Antártida era un buen punto de partida. Allí era donde iba a ir en busca de la verdadera fuerza. Capítulo 810. Regalo secreto. Un par de días después, Sunny estaba mirando su sala de estar, con una expresión extraña en su rostro. Todo ya había sido resuelto. Se iba en otra larga expedición, esta vez en el mundo despierto en lugar del reino de los sueños. De alguna manera, prometía ser incluso más una pesadilla. Bueno, lo que sea. Dejando de lado los altos asuntos del destino y la convicción, la Antártida seguía, siendo un lugar perfecto para que él se hiciera más fuerte. Ahora que Sunny era un maestro, no era tan fácil para él reunir fragmentos de sombra. Solo las criaturas de pesadilla caídas y aquellas más poderosas lo harían. Encontrar enjambres de ellos era una tarea, en sí misma, y el cuadrante sur que estaba a punto de ser devorado por una horda interminable de abominaciones ofrecía una oportunidad perfecta. No solo podría trabajar para convertirse en un tirano, poner a prueba su temple y agudizar su habilidad, sino que también habría muchas astillas de alma para que él coleccionara, las cuales necesitaba para continuar practicando el tejido. Entonces, se suponía que Sunny debía estar recogiendo sus cosas y preparándose para partir. La cuestión era que ya había hecho eso antes del baile, por si acaso tuviera que huir apresuradamente. Sunny se había preparado tan a fondo que podía salir por la puerta y desaparecer ahora mismo. Raro. Suspiró y luego revisó el refrigerador nuevamente, solo para asegurarse de que no dejó nada que pudiera estropearse allí. No, todo limpio. Su comunicador vibró y luego mostró una notificación. El título de un artículo de red apareció a la vista. Noticias de última hora. Una joven heroína es adoptada por el hermano de armas de su difunto padre. La estrella cambiante se une al gran clan Valor. La comisura de su boca se torció. En ese momento, la puerta se abrió, dejando entrar a Effie y Kai. Los dos miraron alrededor, notando el estado de la casa. Unos momentos más tarde, la cazadora negó con la cabeza. Maldita sea. ¿De verdad, te vas? Sunny cerró el refrigerador, luego se acercó y le dio unas palmaditas en el hombro. Sí, me voy. Effie lo miró fijamente durante unos segundos, luego suspiró. ¿Y aún no nos vas a decir a dónde? Él sonrió. Ay, no tengo permiso para decirlo. No te preocupes, de todos modos. Probablemente lo sabrás en un mes más o menos. Ella parpadeó. ¿Qué se supone que significa eso? Sunny hizo un gesto con la mano. Solo significa que lo sabrás pronto. Effie permaneció en silencio durante unos momentos, luego se encogió de hombros con irritación. Bueno, está bien. Que así sea, entonces. Sunny dudó un poco. Finalmente, preguntó. ¿Y ustedes? ¿Y los demás? Esta vez, fue Kai quien respondió. Ya habrás visto las noticias. Todavía no sé, anunciado oficialmente, pero algo así es difícil de mantener en secreto. Nifas está siendo adoptada por el clan Valor. Cassie y las guardianas del fuego la seguirán como sirvientes. En cuanto a Effie y yo, bueno, para ser honesto, aún no hemos decidido. Sunny miró a sus amigos con una expresión sombría. ¿Qué están pensando? Effie se apoyó en la pared e hizo una mueca. Ah, no lo sé. Siempre pensé en convertirme en maestra, pero curiosamente, nunca pensé realmente en lo que haría después. Esa gente pomposa del Valor me cae mal, pero tienen mucho que ofrecer. Además, casi todos los que conozco están con ellos ahora. Kai sonrió débilmente. Estoy aún más perdido. Ni siquiera pensaba en convertirme en maestro. Ahora que lo soy, quiero hacer algo bueno, supongo. Es solo que es difícil,
determinar cuál es la mejor manera de hacerlo. Sunny permaneció unos momentos. Un fuerte suspiro escapó de sus labios. Bueno, no se apresuren a tomar una decisión. Esperen a abril, al menos. Era febrero en ese momento. Para abril, el colapso de la Antártida comenzaría lentamente y el gobierno ya habría anunciado la movilización voluntaria. Sunny había querido contarles a sus amigos sobre el desastre que se aproximaba, pero el maestro Jet insistió en mantenerlo confidencial, por ahora. No estaba seguro de que Effie y Kai quisieran ir allí, de todos modos. Los dos, mientras tanto, se miraron. Luego, Kai preguntó con cautela. ¿Tiene algo que ver con tu repentina partida? Sunny asintió. Sí, no preguntes nada más, o me pondrás en una posición incómoda. Ninguno de ellos lo hizo, respetando su petición. Un extraño silencio se instaló entre ellos. Finalmente, Sunny se burló. ¿Qué están haciendo, chicos? No es como si nos estuviéramos despidiendo. Todavía estoy anclado en la Torre de Marfil, tontos. Siempre puedo saltar al reino de los sueños y encontrarlos allí. Kai se rascó la nuca. Ah, sí, es verdad. No pensé en eso. Sunny sacudió la cabeza. Lo mismo ocurre con Nephis y Cassie, ya que no planean mudarse a Bastión todavía. Puede que ya no seamos una cohorte activa, pero seguimos siendo una gran familia disfuncional. Les garantizo que no me extrañarán. De hecho, probablemente desearán que me aparezca frente a sus caras con menos frecuencia. Sonrió y luego hizo un gesto hacia la puerta. En cualquier caso, gracias por venir, pero ahora realmente tengo que irme. Tengo un poco de horario. Los acompañó afuera y luego los observó mientras abordaban un PTV y se iban. No hubo despedidas emotivas, ya que lo que había dicho era cierto. Todos se estarían viendo en el reino de los sueños con frecuencia, sin importar dónde estuvieran en el mundo despierto. Entonces, eso significaba que tenía una última cosa que hacer. Sunny selló la casa ingresando un código de seguridad en el panel de bloqueo, la miró por última vez y caminó hacia uno de los edificios vecinos. Sacó su comunicador, envió un breve mensaje y luego esperó un poco. Un minuto después, una adolescente ligeramente sorprendida salió al porche, vestida con cómoda ropa de hogar. Sunny. ¿Por qué estás aquí? ¿No se supone que hoy tenemos clase? Él sonrió y luego señaló la mochila que colgaba de su hombro. Oye, Rain, solo vine a decir que me iré de nuevo. Esta vez, podría tardar un poco más en regresar. Su expresión cambió sutilmente. Oh, Permaneció en silencio por un rato, luego preguntó con voz cautelosa y vacilante. va a ser peligroso otra vez. Sunny se encogió de hombros con una expresión despreocupada. ¿Peligroso? Bueno, supongo. Sin embargo, estoy bastante seguro de que puedo manejarlo. Soy un tipo bastante duro. Así que no te preocupes. Suspiró y agregó. Además, esta vez me quedo en el mundo real. Puedes enviarme un mensaje cuando quieras. La conexión de red va a ser irregular donde voy, por lo que es posible que no pueda responder de inmediato. Sin embargo, eventualmente lo haré. Eso es, una promesa. Finalmente, se relajó un poquito. ¿En serio? ¡Qué bien! Este asintió. Tras dudar un momento, Sunny dio un paso más cerca y continuó diciendo. Vas a cumplir 16 dentro de un par de meses, Rain. Eso significa que tienes que estar lista. Puede que el hechizo te elija, o puede que no. En cualquier caso, creo que estás lo suficientemente preparada. Se quedó callado un momento, y añadió. Te he enseñado todo lo que he podido. El resto depende de ti. Sigue practicando con tu espada. Y también sigue afinando tu mente. Y lo más importante, sigue trabajando tu mentalidad. Rain lo miró y asintió seriamente. Lo haré. Ella no notó que algo extraño había ocurrido en el lugar donde sus sombras se cruzaban. Una silueta oscura y masiva que parecía una serpiente infernal fluyó de la sombra de Sunny y luego se escondió en la suya. Sunny había invocado una de las habilidades de la serpiente de almas. Descripción de la habilidad, Gracia de las Sombras.
El maestro de la serpiente de almas puede honrar a otro con la confianza y el compañerismo de su guía de sombras. Uno debe ser cuidadoso con quien concede su gracia. Confiar a otros la lealtad de las sombras es lo mismo que compartir el alma de uno, y por lo tanto no debe ofrecerse a la ligera. Él no podía darle a Ren ningún recuerdo. Tampoco podía darle ningún eco. Ren no poseía un aspecto o un núcleo de alma para abarcarlos. Ciertamente no poseía un núcleo de sombra para recibir una de sus sombras. Pero Serpiente era diferente. Gracia de las sombras, le permitía acompañar a cualquiera que tuviera una sombra, incluyendo a un humano mundano. Así que, Sunny transfirió Serpiente a Ren y le ordenó esconderse a menos que la chica estuviera en peligro mortal. Con la ayuda de un demonio ascendido, ella podría sobrevivir a cualquier cosa. Sunny sabía que, al brindarle a Ren su discapacidad, podría haber estado atrofiando su propio crecimiento. Pero no le importaba. Su hermana no tenía que crecer fuerte o morir. Él era más que capaz de ser fuerte para los dos. Mirándola, sonrió. Bueno, de todos modos, no seas una extraña. Si necesitas consejo, solo escríbeme. Eres mi única estudiante, después de todo, así que si de repente mueres, mi reputación se arruinará. Nadie me contratará jamás como tutor nuevamente. Ren lo miró fijamente por un momento, luego se burló. ¿Por qué iba a morir? Soy demasiado inteligente para eso. Tú, en cambio, asegúrate de no morir tú mismo. No podré alardear de que mi tutor es un maestro si estás muerto. Sunny sonrió, luego la saludó con la mano y se dio la vuelta. Era hora de dejar la ciudad donde había crecido, tanto por primera vez como una vez más. Capítulo 811. Viaje en tren. Sunny nunca había pensado que algún día dejaría la ciudad. En realidad, casi nunca había pensado que hubiera algo más allá de la ciudad. Más que eso, para él, la ciudad en sí siempre había parecido una tierra extraña. Su mundo entero solía comenzar y terminar en las afueras. Decenas de millones de personas que vivían en las afueras tenían una relación muy especial con el desierto más allá. Pasaban sus vidas mucho más cerca de él que los ciudadanos reales y no estaban separados de él por las altas paredes de barrera que encerraban filtros de aire potentes. Por un lado, los hizo más sintonizados con la existencia del exterior. Por otro lado, asociaron el exterior con la muerte, la enfermedad y el hambre en un nivel mucho más visceral. Para ellos, el desierto significaba muerte en un sentido muy práctico de la palabra, en lugar de distante y puramente teórico. Por eso Sunny se sintió muy raro cuando miró el tren que se suponía que lo llevaría al punto de encuentro donde se suponía que el maestro Jet se reuniría con él. El tren transcontinental de largo alcance no se parecía en nada a los ligeros trenes interurbanos con los que Sunny estaba familiarizado. Se asemejaba a una bestia metálica enorme y fuertemente blindada que se extendía por cientos y cientos de metros. Su cuerpo largo estaba compuesto por varios segmentos voluminosos. Había vagones de pasajeros, enormes vagones de carga, varios vagones utilitarios e incluso una unidad móvil de reparación y fabricación capaz de restaurar secciones dañadas del ferrocarril en caso de que el tren encontrara algún obstáculo en el camino. Hileras de torretas de gran calibre, cañones automáticos y emplazamientos de armas surgían del techo, tripulados por los técnicos del ferrocarril y los agentes de seguridad. Era una temible fortaleza en movimiento. No valía la pena correr menos riesgos, considerando que el gobierno rara vez prestaba atención a las puertas de la pesadilla que se abrían lejos de los centros de población. Sunny estudió el tren con curiosidad durante un rato, luego siguió adelante y encontró el vagón que le habían asignado. Como maestro, tenía derecho a viajar en el lujoso vagón destinado a ciudadanos de alto rango, funcionarios del gobierno y miembros de los clanes legado. También consiguió un camarote entero para él solo. El camarote era comparable en tamaño a su habitación de la academia, pero estaba mucho mejor equipado y abastecido.
Sunny arrojó su mochila sobre un estante y se sentó cerca de la ventana, disfrutando de la suavidad de un sillón de aspecto caro. Una expresión extraña apareció en su rostro. Bueno, en lo que a guerra se refiere, esta es extrañamente opulenta hasta ahora. Por supuesto, estaba seguro de que estas lujosas condiciones no durarían mucho. Nadie le había molestado hasta que el tren comenzó a moverse, primero lentamente, luego más y más rápido. Pronto, las familiares vistas de la ciudad y las afueras pasaron volando, y la gran bestia de metal finalmente escapó a la naturaleza. Sunny sintió un estado de ánimo solemne apoderarse de sus sentidos. A pesar de haber pasado años de su vida en los confines mucho más salvajes e intocados del reino de los sueños, de alguna manera sintió como si estuviera saliendo de la civilización humana por primera vez. Contuvo la respiración mientras las diversas estructuras construidas por humanos desaparecían detrás. Sin embargo, el paisaje real de su mundo no le causó ninguna impresión. Era como aburrido. La vasta extensión del cuadrante norte parecía en su mayoría un lugar desolado y vacío. Estaba hecho casi en su totalidad de barro y nieve. Cualquier flora que aún se aferraba a la vida en el suelo árido parecía enfermiza y opaca. El cielo estaba pesado y gris, y el aire estaba ligeramente brumoso. Aparte de los esqueletos ocasionales de criaturas de pesadilla muertas o restos oxidados que quedaron de los tiempos de las guerras humanas, no había mucho que mirar. Sunny suspiró. ¡Qué desperdicio! Comillas sencillas. El mundo de los despiertos no era completamente inhabitable, pero ciertamente era inhóspito para las especies que alguna vez poblaron cada uno de sus rincones. Quizás Sefi había tenido razón, allá cuando hablaron en la catedral en ruinas de la ciudad oscura. Se quedó mirando a través de la ventana por un rato, luego se puso de pie y caminó hacia una cama estrecha, decidiendo irse a dormir temprano. Esta era probablemente su última oportunidad para descansar bien por mucho, mucho tiempo. Habría sido una pena dejar pasar la oportunidad. Hundiendo su rostro en una almohada suave, Sunny cerró los ojos y pronto se quedó dormido. En algún momento de la noche, fue despertado por extrañas vibraciones que se extendían a través del marco del tren. Al mirar hacia arriba, vio pálidos destellos de luz afuera de la ventana y escuchó un golpeteo distante y ahogado. Las torretas de la locomotora y los vagones delanteros del tren estaban disparando. Como ninguna de sus sombras, que estaban haciendo guardia, parecía alarmada, Sunny suspiró, se giró hacia el otro lado y volvió a cerrar los ojos. Pronto, volvió a dormirse. Soñó con hielo y oscuridad. Por la mañana, el tren avanzaba como si nada hubiera pasado. Sunny lo había supuesto, así que no estaba sorprendido. Después de refrescarse en el pequeño baño adjunto a la cabina, caminó hacia el vagón comedor y tomó un delicioso desayuno. La comida no podía competir con la cafetería de instructores de la academia, por supuesto, pero era lo suficientemente decente. Mientras comía, Sunny estudió a las otras personas presentes en el vagón. La mayoría eran oficiales del gobierno y tenían un porte militar. Algunos de ellos estaban despiertos y le hicieron reverencias respetuosas. Aunque nada en Sunny reveló que era un maestro, pudieron sentirlo. La mayoría de estas personas probablemente viajaban hacia el sur por la misma razón que él. También iban a la Antártida, por lo que el ambiente en el vagón comedor era sombrío. Nadie hablaba mucho, y los que lo hacían, mantenían la voz baja. Sunny dudaba que todos los participantes de la operación masiva conocieran el alcance total del desastre que se acercaba al cuadrante sur. De hecho, estaba dispuesto a apostar que muy pocos estaban tan bien informados como él. Más que eso, ninguno de ellos probablemente tenía tanta experiencia en batalla como él. Si entendieran el verdadero horror de lo que estaba por venir, no estarían tan tranquilos. Realmente no sabía cómo sentirse al respecto. La mañana siguiente, por fin el tren blindado llegó a su destino.
Sunny desembarcó del ostento, sobagón y se quedó helado un momento, con la mirada perdida en la interminable extensión gris de olas inquietas. Frente a él estaba el mar. Capítulo 812. Convoy naval. Como Sunny ya sabía, el agua era la forma óptima de transportar cargas y personas a través de vastas distancias. La civilización humana siempre había aprovechado esta propiedad para su beneficio. Las primeras rutas de comercio e intercambio cultural, y por lo tanto de progreso, se situaron a lo largo de los grandes ríos y más tarde se trasladaron a los mares y océanos. Eso había hecho que muchos centros de civilización prominentes se situaran a lo largo de varias costas. Sin embargo, la humanidad había lamentado profundamente ese hecho cuando el agua avanzó lentamente y devoró todas esas hermosas e importantes ciudades. Peor aún, una vez que apareció el conjuro de la pesadilla, los mares y los océanos fueron infestados por aterradoras criaturas de pesadilla. Por esa razón, muy pocos asentamientos poblados estaban situados cerca del agua. Cuanto más tierra adentro estuvieran, mejor. Sin embargo, los humanos aún necesitaban hacer uso de la comodidad que solo el océano podía proporcionar. Por esa razón, había muchos puertos fortificados en cada cuadrante. Sunny estaba mirando uno de esos puertos. Incluso después de experimentar el temor y la grandeza de la costa olvidada y las islas encadenadas, no pudo evitar sentir un poco de asombro. El puerto en sí parecía una fortaleza inexpugnable, con altos muros que se elevaban desde el agua y varias fortificaciones que se proyectaban lejos en las sombrías olas. Cañones colosales apuntaban al horizonte, listos para desatar el infierno sobre cualquier cosa que se atreviera a acercarse al abarrotado puerto. Varias medidas defensivas tecnológicas brillaban con energía. No tenía dudas de que aún más estaban ocultas bajo el agua. Sin embargo, mucho más impresionante que el puerto en sí, eran los barcos. Sunny se quedó paralizado al verlos. Alrededor de 40 leviatanes de metal estaban anclados a lo largo de la costa, cada uno de más de 1 kilómetro de largo y tan alto como un castillo. Sus cascos llevaban una armadura tan gruesa y pesada que parecía extraño que estas montañas de acero se mantuvieran a flote. Algunos parecían nuevos y brillantes, pero la mayoría tenía cicatrices profundas, gigantescas y feas. Muchas placas de armadura estaban dobladas y corroídas, mientras que algunas estaban deformadas por algunos golpes titánicos desconocidos. Cada nave poseía una gran cantidad de armamento, que iba desde cañones de artillería pesada hasta cañones antiaéreos de fuego rápido y morteros de nariz corta. Filas de cohetes, misiles y torpedos podían verse en los nidos escondidos. Los cañones principales parecían especialmente temibles, la mayoría de ellos parecían cañones de riel de gran tamaño que se extendían a lo largo de toda la nave. Cada uno de los cañones de riel era capaz de propulsar una pesada bala cinética con una velocidad tan feroz que apenas cualquier estructura humana habría podido sobrevivir al impacto. Quizás ni siquiera un distrito entero. Los barcos descansaban en el agua como gigantes dormidos. Al mirarlos, Sunny no pudo evitar temblar. La humanidad estaba acostumbrada a considerar a los despertados como su arma más mortífera, por lo que era fácil olvidar lo poderoso y destructivo que podía ser la gente mundana con la ayuda de la tecnología adecuada. Lamentablemente, la tecnología se volvió cada vez menos confiable contra las criaturas de pesadillas de rangos superiores. Las abominaciones caídas podían más o menos encogerse de hombros ante los bombardeos más devastadores, mientras que las corruptas eran capaces de sobrevivir a explosiones nucleares. La ciencia no podía explicar los principios que operaban en estos casos, pero se había reunido mucha evidencia empírica, con resultados ruinosos, durante los primeros días del hechizo de pesadillas. Entonces, a pesar de lo impresionante que se veían los 40 leviatanes de acero, Sunny sabía que los barcos por sí solos no eran suficientes para desafiar el océano.
A menos que fueran complementa, dos por luchadores despertados y guiados por un navegante caminante nocturno, incluso estos gigantes flotantes no serían capaces de sobrevivir al viaje a un cuadrante diferente. Aún así, Sunny no pudo evitar admirar la majestuosa grandeza que tenían. Una cosa es cierta, ese tren no es nada, como resulta. Mientras miraba la flota, una voz familiar lo llamó de repente. Oye, Sunny. Bienvenido a nuestro pequeño puerto. Volvió la cabeza, lentamente. Maestra Jet no había cambiado mucho. Seguía siendo la misma, segura de sí misma, hermosa, con cabello negro azabache y ojos azul hielo fríos. Sin embargo, su uniforme habitual había desaparecido, reemplazado por una gabardina militar azul oscuro. Había una sonrisa de satisfacción en sus labios. La multitud de personas se abrió paso cuando ella se acercó y miró los barcos anclados. Impresionantes, ¿verdad? Sunny se detuvo, por un momento, luego asintió con la cabeza. Sí, ahora que los veo, empiezo a entender cómo vamos a evacuar a 800 millones de personas de la Antártida. Soul Ripe negó con la cabeza. No estés tan seguro. Este es solo uno de los varios convoys que zarpará hacia el cuadrante sur. Van a entregar el primer ejército de evacuación a la Antártida, cargarán a unos cuantos millones de refugiados y regresarán. Si todo va bien, para cuando los barcos regresen, la movilización ya habrá comenzado. Las flotas nos traerán refuerzos, llevarán a más civiles a bordo, y repetirán el proceso tantas veces como sea necesario. Ella suspiró. Por supuesto, hay más o menos 0 posibilidades de que todo vaya bien. Incluso si lo hace, nos llevará al menos un año reunir a todos, si aún estamos vivos para entonces. Quién sabe, tal vez seremos abrumados y devorados por abominaciones en los primeros meses. Sunny la miró de reojo, con expresión sombría. Tú sí que sabes cómo levantar la moral, ¿sabes? El maestro Jet sonrió. Ah, no seas tan serio. En cualquier caso, estoy muy contento de que hayas decidido unirte a la fiesta, Sunny. Realmente necesito a alguien en quien confiar a mi lado. No me malinterpretes, mis otros subordinados son guerreros honorables y consumados, pero no son tú. Parpadeó un par de veces. No sabía que era tan especial. Ella le miró, después se encogió de hombros y empezó a marcharse, impulsando a Sunny a seguirla. Se necesita un tipo de persona especial para hacer frente a las profundidades de la desesperación y seguir luchando. Tú eres una de esas personas, Sunny. El segador de almas le miró, después añadió con una voz carente de cualquier humor. Y todos experimentaremos mucha desesperación en los próximos meses. Tengo un presentimiento. Capítulo 813, Primer Ejército de Evacuación. La maestra Jet le guió hacia un TPV militar blindado que estaba a unos metros de la concurrida plataforma. Parecía que el acceso de vehículos a esta parte de la estación estaba muy restringido, pero ella no le prestó atención. Aparentemente, su rango y estado pisoteaban algunas de las reglas. El TPD en sí era muy diferente de los modelos civiles a los que Sunny estaba acostumbrado, así como el crucero policial más pesado en el que había montado en alguna ocasión en el pasado. Era mucho más robusto y anguloso, lastrado por varias capas de blindaje compuesto y completamente aterrizado. Incluso si el vehículo poseía una capacidad de levitación limitada, era perfectamente capaz de atravesar terrenos naturales por sí mismo. Cuando entraron en la cabina, imponentes robots cargadores humanoides se movieron para descargar la mercancía del tren, pilotados por militares que podían verse en las cabinas abiertas. Las toscas plataformas de exoesqueleto estaban desprovistas de armadura y no alcanzaban la suavidad de movimiento, la escala y la sofisticación de sus hermanos militares, pero eran más que suficientes para realizar diversas tareas de utilidad intensivas en mano de obra. El TPD rugió a la vida, asustando a Sunny. Parecía que las distinciones con respecto a los modelos civiles eran aún más pronunciadas bajo la superficie. Los sistemas que propulsaban el vehículo hacia adelante eran completamente diferentes, produciendo mucho más ruido y vibraciones, pero también potencia bruta.
El TPV salió disparado hacia adelante, evitando por poco varias barreras antes de llegar a la primitiva carretera de cemento que conducía al puerto. A medida que se acercaban a la fortaleza naval, Sunny pudo estudiar el enjambre de actividad que hervía a su alrededor. Actualmente, el puerto se convirtió en un punto de partida para una fuerza mucho mayor de lo que estaba diseñado para acomodar. Miles y miles de funcionarios y soldados se ocupaban de los frenéticos preparativos para el despliegue que se acercaba. Numerosos edificios prefabricados recientemente ensamblados estaban en plazas ordenadas, algunos destinados a proporcionar al personal del primer ejército de evacuación un lugar temporal para vivir, algunos sirviendo como depósitos de almacenamiento, centros de producción, instalaciones de capacitación, hospitales de campaña, etc. Mucha maquinaria pesada se movía constantemente entre estas plazas, ya sea transportando carga o participando en el desmantelamiento de varias estructuras. A pesar del impresionante alcance del campamento militar, su naturaleza improvisada y transitoria era evidente a simple vista. El ejército ya estaba ocupado de construyendo muchos de los edificios para trasladar sus componentes a las bodegas de los 40 acorazados. Multitudes de humanos pululaban en el campamento como hormigas. Sunny vio a muchos militares no combatientes apurados por cumplir sus tareas y a muchos soldados ocupados en ejercicios y adiestramientos. Algunos eran despertados, pero la mayoría eran humanos corrientes. Había todo tipo de unidades especializadas, el cuerpo de ingenieros, la infantería mecanizada que se desplazaba con imponentes trajes de armadura de exoesqueleto, los operadores de vehículos de artillería y muchos más que Sunny no pudo identificar. Incluso vio varias plataformas de guerra móviles que parecían cíclopes gigantes forjados en metal, con una altura que variaba entre 6 y 10 metros. Estos robots humanoides y sus pilotos le dejaron una impresión especialmente fuerte. No se parecían en nada a las primitivas cargadoras que había visto hacía unos minutos. Aunque Sunny sabía que estas máquinas eran construidas y operadas por humanos, no podía deshacerse de la sensación de que estaba viendo enormes criaturas de pesadillas. Poco a poco, la escala y el alcance de la operación venidera comenzaron a amanecer en él. Claro, había conocido los números aproximados durante mucho tiempo, pero saber y ver eran dos cosas diferentes. Sunny se demoró unos momentos, luego, preguntó con voz ligeramente ronca. ¿Dijiste que habría varios convoyes como este? La maestra Yara sintió mientras controlaba fácilmente el VTP. Sí. 4 por ahora. 2 zarparán del cuadrante norte, uno del este y otro del oeste. Cada uno transportará alrededor de 100.000 soldados a la Antártida el próximo mes. Eso también incluirá alrededor de 20.000 despertados y unos 50 maestros. Hizo una pausa y luego agregó. Si la movilización va bien, eventualmente tendremos al menos 60.000 despertados y entre 100 y 300 maestros participando en los esfuerzos de evacuación. Sunny respiró hondo. Estos números, si bien la cantidad de humanos comunes que se enviaban a la Antártida era mucho más inmensa, fueron los dos últimos los que le dieron pausa. 60.000 podría no parecer mucho, pero significaba que una cuarta parte de todos los despertados del mundo se concentraría en un continente, y eso sin siquiera contar los que ya estaban establecidos en el cuadrante sur. El número de maestros era aún más increíble. 300 era más de la mitad de todos los ascendidos vivos hoy en día. El gobierno realmente estaba haciendo todo lo posible. Tanto poder. ¿Pero sería suficiente? Enviar a tantos despiertos a la guerra también dejaría inevitablemente a los otros 3 cuadrantes con menos protección y a sus habitantes más expuestos a los caprichos del hechizo de pesadilla. La presión sobre la infraestructura existente estaba destinada a aumentar drásticamente después de que la oleada de refugiados llegara también a los bastiones de la humanidad. Es todo un lío. Mirando a las miles de personas que se movían por el campamento temporal, Sunny no pudo evitar preguntarse cuántos de ellos regresarían. No tenía más remedio que preguntarse si él mismo sobreviviría también.
Aunque los miembros del primer ejército de evacuación parecían entrenados y disciplinados, podía haber indicios de temor e incertidumbre escondidos en el fondo de sus ojos. Esta gente podía haber sido soldados dedicados y profesionales, pero ninguno de ellos se había enfrentado jamás al tipo de amenaza contra la que se iban a lanzar pronto. Curiosamente, Sunny, a pesar de su corta edad y falta de historial de servicio, se había acercado mucho a este tipo de guerra y estaba mucho mejor preparado para soportar sus horrores que la mayoría de los miembros de este ejército apresuradamente reunido. Finalmente, sintió algo que ni una sola vez había sentido desde que se enteró del desastre que se avecinaba. El peso de la responsabilidad se asentó lentamente sobre sus hombros. Sunny suspiró y luego se sacudió mentalmente. ¿Qué tontería es esta? Miró al maestro Jet, se demoró un momento y luego preguntó. Entonces, ¿cuándo me dan un elegante uniforme?